criptorquidia o testículos ausentes o no descendidos. Te lo cuento todo en el siguiente vídeo. Hola supermamás, bienvenidas de nuevo al canal de Yo Veía Elvira. Yo soy Elvira Otero, soy pediatra de atención primaria y estoy aquí como siempre para contarte cosas interesantes de salud infantil. Así que espero que tengas todas tus necesidades básicas bien cubiertas para poder estar atenta a lo que te voy a contar ahora. Bueno, esto te interesa si has oído hablar de es que mi hijo parece que un testículo no lo tiene en el sitio, o que se le sube, o que no se lo encuentran. Esto puede suceder normalmente en bebés, más que en niños mayores. Pero bueno, hay dudas en todas las edades y ahora vas a ver por qué. La criptorquidia tiene varios tipos. Puede ser que cuando el niño nace tiene sus genitales masculinos aparentemente y alguno de los testículos no está en las bolsas, ¿no? O ninguno de los dos. Y puede ser que no se lo encontremos por ninguna parte o que esté un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque los testículos se forman en el abdomen y después descienden a lo largo de la época fetal hasta encontrarse de manera óptima en el escroto. Se forman esas bolsas escrotales que están arrugadas, que tienen cierta coloración marrón, y dentro deberían encontrarse las bolitas que son los testículos. Bien. ¿Qué ocurre en el caso de no encontrarlos directamente en la bolsa? Pues los pediatras los buscamos más arriba, porque a veces han descendido pero no han acabado de descender del todo. Entonces lo encontramos arriba y vemos qué pasa, ¿se mantiene abajo o no se mantiene abajo? Porque hay veces que los testículos suben y bajan y no es patológico, ¿vale? El problema es que la mayor parte del tiempo se mantengan arriba o que nosotros intentemos bajarlos y no bajen. Vale. Esto puede suceder en uno o en los dos testículos, y también puede suceder que no los encontremos en todo el recorrido donde se supone que han tenido que pasar esos testículos para llegar hasta el escroto, que no estén en la ingle, y si están a nivel abdominal pues ya no los vamos a palpar. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues de entrada una ecografía, aunque no siempre con la ecografía encontramos dónde están y entonces va a hacer falta una cirugía exploratoria, es decir, para saber dónde están. Bien, esto ya lo hacemos de entrada, o sea, si el niño nace así, le falta un testículo, venga, cirugía, pum, pues no hacemos eso. Esperamos hasta los 4 meses de edad, incluso más si es prematuro. ¿Por qué? Porque los prematuros, de hecho, que si alguna mamá con un bebé prematuro, es más fácil que tu bebé nazca y que no tenga los testículos en la bolsa, o incluso la bolsa no esté muy bien formada todavía. Pues porque, como es lógico, le falta parte de ese proceso que tenía que haber hecho ya antes. Bien. Cuando ya han pasado esos 4 meses de edad real, ¿vale? Si estamos hablando de un prematuro, tendríamos que contar desde la fecha en la que de verdad ibas tú a salir de cuentas, ¿no? Pues si pasan los 4 meses y el testículo sigue sin aparecer, pues entonces ya hay que tomar medidas, entonces sí. Pero si no, aún tiene tiempo de hacer ese proceso de bajada desde el abdomen hasta el escroto. Vale. Hay casos especiales en los cuales tenemos que estudiar si hay una diferencia entre lo que vemos externamente en los genitales y los cromosomas que pueda tener. Porque a lo mejor nos pensamos que por genitales es un hombre, pero luego resulta que el fenotipo no es un XY, un 46XY. Entonces, esto pues sucede en casos en los que los genitales son ambiguos o que los dos testículos faltan, no los encontramos por ninguna parte. Entonces hay que ver, porque a veces nos encontramos con sorpresas, que es que las hormonas no están haciendo efecto o que realmente no tiene testosterona por ninguna parte, porque no están los testículos y lo que tiene realmente dentro son ovarios, o nos encontramos con un útero. Entonces, bueno, ahí habría que hacer otro tipo de estudios de endocrinología para saber qué pasa, porque a lo mejor pues el sexo aún lo tenemos que determinar, ¿no? O que averiguar más. Esto está a la orden del día, ya sabéis, no voy a meterme en estos temas, solo estoy hablando de cómo son los genitales cuando los vemos por fuera y los cromosomas, punto. Lo más habitual pues es que tu bebé nace, ya se ve que tiene alguno de los testículos que no está o que está más arriba, y entonces pasados esos 4 meses, si eso sigue así, se decide operar. Operar para bajar el testículo y además evitar, fijarlo ahí en el escroto
y evitar que se produzca una hernia, porque hay muchas probabilidades de que acabe habiendo una hernia inguinal, es decir, que la tripa, el intestino, baje hacia la zona de la ingle y del escroto y haya una comunicación. Y de hecho esta hernia se puede encarcelar o estrangular, eso duele muchísimo. ¿Y por qué duele? Pues porque el riego del intestino deja de estar. Entonces, esto es una complicación que pretendemos evitar también fijando el testículo. ¿Qué más queremos evitar fijándolo? Porque, bueno, podríamos decir, pues a mí no me molesta, ¿no?, que esté el testículo pues más arriba o que esté abdominal, pues ya ves tú, ¿qué problema hay? Pues el problema es que afecta a la fertilidad e incluso si tardamos mucho, desde que nos damos cuenta, muchos meses, hasta que se hace la operación, o estamos ahí dudando o demás, o incluso aunque lo hagamos bien, hay veces que se llega a afectar igualmente la fertilidad. Entonces, pues eso, hay que bajarlo cuanto antes en cuanto tengamos a ciencia cierta el diagnóstico. ¿Qué más cosas pueden pasar? Pues que hay más riesgo también de cáncer testicular. Ya no solo si hacemos la operación y demás, sino sobre todo, todavía más, si esos testículos no los encontramos, o uno de los testículos no los encontramos, resulta que estaba en el abdomen y estaba atrofiado, porque también puede ser que se haya generado bien, pero en un momento dado, todavía estando en la cavidad abdominal, el riego de ese testículo se haya parado, por lo que sea, porque hay una torsión, y entonces lo que ocurre fuera también, que sonará en niños con una torsión testicular y que de repente no le llega el riego y uno se puede quedar sin testículo, porque puede acabar siendo no funcionante, si no le llega el riego, pues no va a funcionar. Pues eso puede suceder cuando todavía está en la época fetal y entonces nos encontramos con un remanente de testículo que no vale para nada, pero que además eso crea más riesgo de cáncer. O sea, aunque no tenga el testículo abajo, ese remanente de testículo que le ha quedado arriba es más probable que se vuelva tumoral, maligno, que teniéndolo abajo o teniendo testículo normal. Entonces es importante porque luego se habría que sacarlo. Lo mismo pasaría si directamente se ha generado mal, ¿vale? No es porque la vascularización del testículo se haya venido abajo durante la época fetal, sino porque directamente por un problema embrionario o por lo que sea hormonal no se ha formado bien el testículo. Un testículo que no está bien formado, que no está haciendo su función, no solo no vale para nada, sino que es que puede volverse canceroso. Entonces, por eso es importante localizarlo y retirarlo o ponerlo en su sitio según donde esté. Y hay veces que la ecografía no es suficiente para esto y tenemos que abrir. Obviamente se intenta ya, una vez que los cirujanos pediátricos abren, colocar al testículo en su sitio, buscarlo y colocarlo. No es una para buscarlo y otra operación para colocarlo, obviamente, ¿no? Se intenta hacer todo en una misma operación y normalmente se hace pues, con una incisión en el canal inguinal o se hace por laparoscopia. Bien. Entonces, estamos hablando de lo más habitual. Lo más habitual es que esto ya se produzca en la época de recién nacido. Estamos controlándolo durante los 4 primeros meses. Ya vemos que esto se perpetúa, que el teste no baja, que algo va mal, pues ya ponemos remedio. ¿Qué ocurre en otra gran cantidad de niños? Nos encontramos que hay veces que el niño tiene los testículos bien, siempre han estado en su sitio, las bolsas estaban formadas, normal, pero por ejemplo llega en el control de los 6 años y nos fijamos que uno de los testículos está como un poquito más arriba. A lo mejor al niño ni le molesta ni nada, no nos hemos fijado en la ducha ni eso, pero lo vemos en el control de salud. O a lo mejor se ha fijado la mamá y dice, yo creo que como lo tiene un poco más arriba. O me lo ha dicho el niño, que se nota como un poco más arriba. O un cambio de tamaño. Vale, pues esto no sería normal. ¿Qué ocurre? Que hay algunos niños que de por sí tienen testículos retráctiles, que es que de normal están en las bolsas, pero a veces suben y luego bajan. Y eso es normal, ¿vale? Hay muchos niños que lo tienen. El problema es que como 1/3 de esos que consideramos con testes retráctiles acaban, o testes en ascensor, igual suenan más, acaban teniendo de verdad un ascenso de ese testículo. Es como si el cordón espermático, todas las estructuras que sujetan desde la ingle al testículo, como si se acortasen. En lugar de elongarse en relación al niño, no, se ponen como cada vez más tirantes. Entonces, si la bolsa escrotal está aquí y el testículo al principio está aquí, acaban subiéndose y en un test en ascensor simplemente pues esta parte estaría laxa, subiría y bajaría sin ningún tipo de complicación, pero cuando realmente es un testículo que está
ascendiendo realmente, o un testículo no descendido adquirido, ¿no? O sea, lo que ocurre a lo largo de la infancia, no en el periodo fetal ni neonatal, sino después, es como que estas estructuras se vuelven tirantes, entonces tiran del testículo hacia arriba y ya no le permiten bajar a la bolsa. Y esto es otra vez riesgo de que no se creen bien los espermatozoides, que haya un problema de fertilidad, ¿no? Vale. Entonces, estos niños, en cuanto lo notamos que esto es así, que de verdad hay un testículo que ya no está en la bolsa, aunque antes hubiera estado, ya no está de manera permanente, entonces sí que tenemos que derivar a la cirugía pediátrica porque cuanto antes es mejor operar. No es una operación de urgencia, ¿vale? Quiero decir que es una operación programada, pero para los próximos meses. Porque, sobre todo, en los primeros 6 meses. No nos interesa que pase más tiempo porque cuanto más tiempo pase, pues más probabilidad hay de que baje la capacidad de formar espermatozoides. Como resumen, lo más importante es que si tu bebé ha nacido sin uno u otro testículo, le falta un testículo o está más arriba, hay que ver si en los primeros 4 meses acaba por bajar a la bolsa. Si no, hay que pedir cita con cirugía pediátrica, ¿vale? Esto te lo debería decir tu pediatra, pero precisamente este tipo de vídeos es para que tú lo sepas. ¿Qué ocurre si te dicen que tu hijo tiene los testículos en ascensor, que suben y bajan? Pues nada, tú vigílalo en casa, sobre todo pues en el baño, para ver si lo suele tener ahí. Si de normal no se los encuentras y hace mucho que no vas al pediatra, pues visítalo y dile, mira, es que creo que un testículo siempre lo tiene más arriba, o enseguida se le sube, o bueno, o si crees que hay una diferencia de tamaño, también, ¿vale? Y si tu bebé nació sin uno de los testículos, pero después le bajó antes de los 4 meses, ya no tienes que hacer nada. Si tu pediatra te dice que está ok, ok. No es necesario ningún tratamiento. Y en el caso de que le falten los 2 testículos, que esto ya sería el nacimiento, que no se encuentren, pues tu pediatra te tiene que mandar hacer la derivación pertinente a cirugía pediátrica y tendrán que hacer pues, una ecografía y probablemente pues, una cirugía exploratoria para ver dónde están, qué tipo de tejido encontramos o dónde los encontramos y a lo mejor algún estudio hormonal. Ese es el resumen. Bueno, espero haberte solucionado dudas. A mí me ha servido muchísimo para repasar. Si no te has suscrito todavía al canal y te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Puedes seguirme en mis otras redes sociales, compartir este vídeo con alguien que creas que le puede servir. Y te mando un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo.